12:18, la República Argentina. Recién estábamos hablando, contando un poco de esta historia, digamos, ¿cómo se averiguan las cosas? Preguntando. Sí. No hay que enojarse cuando uno no sabe algo, sino que hay que preguntar a quien sabe para aprender. Yo estaba no indignada, pero sí un poquito molesta, pensando que Urtubey no la dejaba, digamos, la gobernación de Salta no dejaban a una nena de 10 años abortar y la van a terminar convirtiendo en madre a una pequeña que debería estar en el colegio jugando, ni siendo violada por su padrastro, ni siendo madre, ni pasando por un aborto. Pero frente a las peores circunstancias, bueno, decir por lo menos que no tenga que ser madre. Lo comento con Tamara, y Tamara me dice que le hizo la pregunta a Urtubey, y Urtubey le dijo que no era el caso tan así, que la chica había sido de la comunidad Wichí, y que la comunidad no quieren que, digamos, decide la comunidad. Que eso fue fuera del aire, ¿no? Ahora, después, cuando nos ponemos a conversar fuera del aire nosotros también, de si es así la historia, leo yo una nota de Mariana Carvajal que sale en página 12, no la terminé de leer porque... Carvajal, dije, ¿qué querés que diga? Carvajal. A cada rato me dice Carvajal, no, Carvajal. Me pasa que digo Carvajal. Qué pesados son, chicos, a veces. Estoy tratando de llevar una idea adelante y me molestan con pelotudeces. Bueno, sigo contándoles, a ver si puedo volver al eje. Me comentan acá que son dos casos diferentes. Que uno es de una chica que a los 16 años quedó embarazada. 12 años, perdón. En 2016. Ah, del 16 era el año. Y... esa sí es la de la comunidad Wichí. Esa sí es de la comunidad Wichí, y esta nena es una nena de 10 años que fue llevada por la mamá a un hospital, tenía dolores estomacales y se encuentran con que estaba cursando un embarazo de 19 semanas. En ese momento la nena se larga a llorar y confiesa que era violada por la pareja de su mamá, por su padrastro. Ay, mi amor. Bueno, pero no es lo que me dijo a mí Urtubey. Bueno, entonces salvo ahora... que él haya mezclado todos los capaz dos que él no lo casos. sabe, pero vamos a hablar con quien sí lo sabe. Mariana Carvajal, para que mi equipo de producción se quede contenta y tranquila, está del otro lado del micrófono de la radio y nos está escuchando. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué suerte poder hablar con vos y alguien que realmente sepa del tema y que nos pueda desasnar un poco para no repetir como loros cualquier pelotudez. Mira, esta chica no pertenece a una comunidad Wichí, es una chica urbana de la ciudad de Salta y como bien contaban, se detecta el embarazo ya avanzado de 19 semanas la semana pasada. Ahora, ¿cuál es el problema en Salta, a diferencia del resto del país? Ustedes saben que el Código Penal, desde 1921, hace una pila de años, prevé el derecho al aborto en casos de violación, cuando el embarazo es un embarazo forzado. Cuando no hay consentimiento, las mujeres en la Argentina tenemos derecho a interrumpirlo. Y no hay plazo, el Código Penal no establece plazo. Sabemos que durante muchos años hubo idas y vueltas con esto, hasta que en el año 2012 la Corte lo clarificó. Y dijo, no tienen que haber obstáculos arbitrarios, no tienen que mandar a las mujeres a la justicia a pedir una autorización, no tiene que intervenir ningún operador de la justicia. La mujer lo pide en el hospital y punto. Y se lo hacen. ¿Qué pasó en Salta? A los pocos días de ese fallo de la Corte del año 2012, un fallo muy importante, se lo conoce como fallo FAL, que ¿Por qué ese nombre? FAL son las siglas de la mamá de la niña por la cual la Corte se expidió, que era un caso de Chubut del año 2010, justamente muy parecido, una chica un poquito más grande, de 14 años, abusada por su padrastro, que no le habían dejado interrumpir ese embarazo, tiene que llegar hasta la Corte de la provincia de Chubut, que avala la interrupción y finalmente se hace en Trelew. Pero hubo un defensor del no nacido, que siempre aparecen, ¿no? Sí. Bueno, que siguió, a pesar de que ya se había hecho el aborto, siguió en curso la acción penal y llegó hasta la Corte. Afortunadamente, ¿por qué digo esto? Porque la Corte dijo, como esto no es la primera vez que pasa, como hay muchas adolescentes, algunas con discapacidad mental, otras sin discapacidad mental, que encuentran obstáculos arbitrarios en los hospitales porque los mandan a la justicia y el juez dice a veces que sí, a veces que no, les dan vuelta, el embarazo avanza, se hace cada vez más difícil el aborto, me voy a pronunciar para que no haya más dudas de acá en adelante. Exacto. Y eso hizo, dejó clarísimo que cualquier mujer tiene derecho a un aborto cuando es violada o cuando corre riesgo su vida o su salud y que no tiene que intervenir la justicia. Esto es muy importante porque hasta ese momento pasaba eso. ¿Y qué pasó? Y además le dice al Poder Ejecutivo Nacional y a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires,
dicten protocolos de atención para que no haya obstáculos arbitrarios, que indiquen a los médicos cómo actuar en estos casos sin que pongan barreras ilegales, ilegítimas. ¿Qué hizo Urtubey a los pocos días? Fue la primera provincia que dictó un protocolo por decreto y estableció, pero sin seguir los lineamientos, las indicaciones de la Corte Suprema, hizo el que él quiso. ¿Cómo el que él quiso? Claro, porque la Corte dijo, no hay que poner trabas arbitrarias. ¿Y qué dijo Urtubey? Les ponemos hasta 12 semanas. Si es después de las 12 semanas, aunque haya sido violada o... Pero no, perdóname, Mariana, ¿no era todo lo contrario? ¿No dijeron que no se ponían no podían poner ningún tipo de arbitrariedad frente al... exactamente. ¿Pero por qué hizo eso Urtubey entonces? Porque esa arbitrariamente puso las condiciones que él quiso en contra de los derechos de las mujeres. Y esto es muy importante porque es muy grave. Desde el año 2012 rige ese protocolo. Claro. Ahora, vos fijate este escenario. La mayoría de las niñas en Argentina que son abusadas y como consecuencia de un abuso sufren un embarazo, que sabemos que son muchas. Vos sabés que hay alrededor de 3.000 nacimientos al año, cada año, y es una cifra que se mantiene muy estable, nacimientos de mamás menores de 14 años. Y se presume que la mayoría han sido o abuso o coerción sexual en el menor de los casos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo se descubre un embarazo producto de una violación? No es que yo a la primera... falta decir, ay, estoy embarazada. Me están abusando, claro, tu pareja está abusando de mí y me dejó embarazada. No, surge cuando la nena empieza a tener una pancita, generalmente son cuerpos, imagínate 10 años. No me lo puedo imaginar, Mariana, no me entra en la cabeza. Bueno, entonces, ¿cuándo surge la detección? Siempre son muy similares los casos. Cuando por un dolor, porque la pobre chica tiene dolor, claro. El dolor dice, me duele la panza, van al hospital y le empiezan a hacer estudios. ¿Qué es lo que le pasa? Y surge que está embarazada. Entonces, ¿cuándo pasó esto? Y no pasó a las primeras 12 semanas, pasó mucho después. O sea que ya cuando perdóname que te interrumpa, sí. Cuando ya Urtubey dice, después de las 12 semanas no, exacto, por eso entonces él es el que determinó que no, entonces. Exactamente, es una trampa, es una verdadera trampa. Me contestó cualquier cosa, entonces. Ahora, hablemos de este caso. En este caso, esta niña, imagínate, con 19 semanas cuenta la mamá, sí, me abusaba tu pareja, el tipo cae en cana, está preso, pero interviene, y esto también es arbitrario. El protocolo de atención de Salta tiene otra arbitrariedad, además de las 12 semanas, que es que tiene que intervenir un operador de la justicia. Esto justamente la Corte dijo que era ilegal. Pero pasa mucho tiempo y la nena sigue embarazada. Sí, claro. O sea, claro, imagínate en ese contexto, que es la provincia de Salta, conservadora, con un gobernador que da esta indicación por un decreto. Yo me imagino el diálogo de la asesora de incapaces que la acompaña. ¿Qué le va a decir? ¿Tenés derecho a un aborto? No, ni es mejor continuar con este embarazo. ¿Qué poder de decisión? Mariana, para un minuto, porque te estás yendo, no sé si estás con un celular y se me está yendo la voz un poco. No te muevas. Sí, quédate quieta. Estoy quieta. No, lo que digo es, yo imagino en este contexto, con este contexto legal, normativo, de un poder ejecutivo que hace lo que quiere en relación a los derechos de las mujeres, ¿qué diálogo puede haber tenido en el hospital o en el poder judicial esta mamá que está todavía choqueada porque su pareja, si no lo sabía, se acaba de descubrir que venía abusando? Porque yo imagino además la situación, la nena tiene 10 años, con la primera menstruación quedó embarazada, pero quién sabe si los casos no vienen desde antes. Perdón, eso es una hipótesis, ¿no? Pero muchas veces sucede eso, que se detecta el embarazo cuando, bueno, la nena está en condiciones de quedar embarazada. Mariana, te quiere preguntar algo acá, nuestro compañero. Vamos a sumar además que la madre salió con la nena, hablaron con una psicóloga y cuando volvieron de hablar con la psicóloga manifestó que las dos decidieron continuar con el embarazo, entonces hay una polémica en torno hacia el psicólogo. La nena no puede decidir que con el embarazo. Urtubey me dijo, la mamá decidió que siga con el embarazo. Claro, no, pero ponele, a ver, entonces se pregunta... Pongamos en contexto también, supongamos, imagínate, yo creo que pongo en duda cómo la pueden haber asesorado esa mamá y esa nena, porque muchas veces lo que pasa, los médicos mienten, que dicen, no, ahora es riesgoso hacer el aborto porque la nena corre riesgo de muerte. Claro, si a vos te dicen eso, no querés, encima de todo lo que le pasó, si se me queda en una operación, hay que aclarar algo muy claramente. Un embarazo, la continuación de un embarazo en una niña de 10 años es más riesgoso, y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos, hay estudios que lo señalan,
que la interrupción, aún dentro de las 19 semanas, está casi de 5 meses. Hubo un caso en Argentina muy famoso, en el año 2006, se conoció como caso LMR, que son las iniciales de esta niña. En ese momento tenía 19 años, había sido también abusada por un tío, había quedado embarazada. Cuando va a hacer la denuncia, se entera que puede hacer un aborto, la mamá lo pide en el Hospital de La Plata, se lo van a hacer, pero interviene arbitrariamente una defensora de menores y se lo impide. El caso llega hasta la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y a pesar de que se avala, ningún médico se lo quiere hacer. ¿Por qué digo que fue tan importante? Porque por este caso Argentina fue denunciada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y condenada. Y entonces, ese caso LMR le hicieron la interrupción de embarazo finalmente en la semana 22. El movimiento de mujeres hizo una vaquita, juntó la plata, porque ningún hospital público en ese momento, antes de los protocolos, antes del fallo de la Corte, se lo quiso hacer. Y se le hizo la interrupción, y esta niña, que yo sigo teniendo contacto con la mamá, vive en Guernica, tiene una discapacidad, pero ya tiene cerca de 30 años, sigue haciendo su vida normal y no se murió en la operación ni nada. Recuperó la sonrisa después de ese aborto, ¿no? Entonces también, por ahí la mamá dice ahora, sí, quiero continuarlo, pero aún en Salta no hubiese podido interrumpirlo por la decisión arbitraria de Urtubey, que pone el límite de las 12 semanas. Mariana, pero también es grave que cuando le pregunta a Tamara esto, o él por desinformación o por mentiras, dice, mezcla el caso de la chica de 12 años de la comunidad Wichi. Entonces digo, tener una mala información es como no tenerla directamente. Sí, y además yo te digo cosas que, digamos, podés llamar a Salta, hablar con las compañeras que integran el Observatorio de Violencia de Género, que lo integra una representante del Poder Judicial, otra del Poder Ejecutivo, de la Universidad, o sea, un órgano autárquico que sigue las políticas, y le vienen pidiendo a Urtubey desde el año 2016, cuando se crea este organismo, que derogue ese protocolo restrictivo, porque no es el primer caso. Cuando mencionaban el caso de la niña Wichi, ¿podía no saber lo que le pregunté y mezclar todo? No, te mintió. Ella se aprovechó y dijo lo que le salió primero. No vamos a prejuzgarlo. Claro. Igual yo diría que en el caso de la niña Wichi del año 2016, que ustedes recordaban, no le quisieron hacer el aborto tampoco. Recién, cuando estaba de 6 meses, se detecta que era un feto anencefálico. Y como era un feto anencefálico, le hacen una inducción al parto y así puede terminar de tortura, después de haber sido violada grupalmente. Era una chica que había sufrido una violación grupal. Eso pasa en Salta. Claro, son 2 casos. Claro, tremendo lo que estás contando, pero aparte, a mí lo que me preocupa es la desinformación en la que estamos. Sí, y ¿sabes qué? Lo que muestra, yo por ahí, para ir un poquito más allá de este caso, sobre todo en el marco del debate del aborto que se está dando en la Cámara de Diputados. Que ahora que ya. Claro, vos fíjate, ¿por qué es importante avanzar con la despenalización y legalización del aborto? Porque aún los casos que están previstos en el Código Penal desde 1921, en caso de violación o riesgo para la vida o la salud de la mujer, no se cumplen porque encuentran obstáculos arbitrarios, ya sea porque un gobernador como Urtubey lo puso en esas condiciones o requisitos ilegales en ese protocolo, o porque hay médicos que tienen dudas y si después me denuncian, o como le pasó a Belén, esta joven tucumana, que la denuncian los médicos después de ir con un aborto espontáneo y termina condenada a 8 años de prisión. Tal cual. Entonces, lo que es importante hoy es que Argentina está dando un debate histórico en el Congreso y que no hay que perder la oportunidad. Si queremos realmente garantizar el acceso al aborto a las mujeres, y es un derecho, lo han dicho los organismos internacionales, obligar a una mujer con un embarazo que no quiere continuar es asimilable a la tortura, porque tiene que ver con nuestro proyecto de vida. Hoy Mariana, y obligar a una nena es peor todavía. Es peor, ni hablar. O sea, obligar a una nena a esa situación es una tragedia. Es una tragedia, tal cual. Te quiere preguntar algo más acá, la última pregunta, y la verdad que nos abriste bastante el panorama, que no estábamos muy seguros y no queríamos repetir como loros una desinformación. Ayer el ministro de Educación de la Nación, Finocchiaro, anunció que va a reglamentar la ley de educación sexual en todas las escuelas. ¿Qué se espera del caso de Salta, donde no llega a ninguna escuela la educación sexual integral? A ver, mira, tocaste un tema muy sensible, porque hay una ley en la Argentina desde el año 2006, una ley hermosa que se aprobó en el Congreso después de una gran batalla del movimiento de mujeres y las diputadas y diputados que lo apoyaron, que estableció que la educación sexual desde una mirada integral es un derecho para las alumnas y los alumnos desde el nivel inicial hasta la formación docente. ¿Qué pasó en esto? Durante la gestión kirchnerista
se reglamentó, se crearon los contenidos mínimos curriculares, se armó un programa nacional de educación sexual integral, que desde que este gobierno asumió lo viene desfinanciando, viene eliminando las capacitaciones a docentes. El caso de Salta es muy particular porque además se daba educación religiosa obligatoria en las escuelas por Constitución Nacional, y la Corte lo acaba del año pasado de decir que no pueden obligar a dar educación religiosa en las escuelas públicas, ¿no? Como que además es un caso aparte Salta, pero a mí me da mucha bronca que este gobierno, buenísimo que avance con la educación sexual integral, pero hace 2 años que la viene desfinanciando, acicateando el programa, eliminando los materiales hermosos que se habían publicado para que el tema, que sabemos que es difícil, que a veces las docentes sienten que no están capacitadas para dar estas temáticas porque piensan que las madres o los padres, las familias les van a cuestionar. Y en realidad estas herramientas, cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos de darle herramientas a nuestras hijas, a nuestros hijos, para prevenir el abuso sexual infantil, para prevenir los noviazgos violentos, para evitar los embarazos no deseados, para crecer en un ámbito respetando la diversidad por orientación sexual, por las diferencias que se encuentran nuestras chicas y nuestros chicos en las escuelas. Entonces, es mucho más allá de la genitalidad. Sí. Y me parece que es fundamental. Cuanto más chicos sean, mejor. Mariana, te agradezco muchísimo todo lo que nos contaste. Es un placer tenerte y poder hablar con vos, con Luciana Pecker, con todas las referentes que hoy están llevando adelante gran parte del peso de todo, no del peso, sino de todo lo que se está haciendo para que ojalá el 13 de junio, creo que es, se determine que las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo, y tiene que ser obligatorio que las mujeres podamos, con las que quiera, decidir lo que quiera con su cuerpo cuando quiera, y que la ley la ampare. Mariana, me encanta hablar con ustedes, los escucho y las escucho en la medida que puedo, me divierto mucho y la verdad que me hacen pasar la mitad de la mañana hablando de pelotudes. De boludes. Me encanta. Por eso nos queremos informar. Pero mirá qué serios somos. Mariana Carvajal, gracias, un beso. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Radio con Vos 89.9. Somos radio. Radio con Vos 89.9. Somos Vos.